Al nombre de Jesús sea la gloria, la honra y la adoración. Estamos aquí esta mañana una vez más en La Voz de Dios que señala el camino. Y esta semana estamos orando por nuestra nación. Y no solamente esta semana, sino que debiéramos siempre orar por nuestra nación y por nuestros gobernantes para que tengamos paz y tranquilidad en el nombre de Jesús. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Estamos en la serie Atando el Hombre Fuerte y hoy estamos en la número 26 y vamos a hablar acerca del orgullo espiritual. Atando el hombre fuerte del orgullo espiritual. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Versículo 10, vamos a mirar la palabra del Señor. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santo y perfecto es el Señor. Bueno, cada persona en sí tiene su orgullo, ¿verdad? Y no vamos a hablar acerca del orgullo literal o humano como tal, sino vamos a hacer una reflexión esta mañana acerca del orgullo espiritual. Porque si bien es cierto, el orgullo humanamente hablando nos causa muchos males en ciertas oportunidades, cuanto más el orgullo espiritual. Tener un concepto más alto de uno del que debe tener no es de gente sabia ni de cristianos fieles, porque cuando hacemos esto entonces menospreciamos las personas que están a nuestro lado y entonces causamos problemas en medio nuestro, y eso no es lo que el Señor quiere. Venían unos discípulos hablando por el camino acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces cuando llegaron donde el Señor, conociendo el Señor los pensamientos de ellos, los tomó y tomó un niño y le dijo, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos debe ser como este niño. E hizo una gran enseñanza en ese momento allí. El que de vosotros quiera ser el Señor, el mayor, debe ser vuestro siervo. Esto fue lo que dijo el Señor. Mirándolo desde este punto de vista, entonces no tendríamos de qué estar orgullosos, porque todo lo que tenemos nos ha sido dado y entregado por el Señor mismo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, cuando una persona tiene un alto pensamiento, piensa de él de una manera exagerada, entonces cree que puede hacer lo que quiere y como quiere. Venía entonces, iban con Jesús, dos de sus discípulos, y llegaron a cierto lugar y pidieron agua y no les quisieron servir. Entonces resulta que cuando estaban allí, entonces se llenaron de indignación estos discípulos y le dijeron a Jesús, si usted quiere, pedimos que caiga fuego del cielo como hizo Elías. Orgullo espiritual, pretensiones vanas. Cuando una persona tiene un orgullo espiritual, tiene unas pretensiones muy vanas, una vanidad en su mente exagerada, y cree que por el solo hecho de ser hijo de Dios, de ser cristiano y de haber sido atraído por la gracia de Dios a este reino, puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y resulta que esa calidad de personas está muy lejos del propósito de Dios. El Señor inmediatamente les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces el orgullo espiritual, cuando yo digo es que yo soy hijo de Dios y por eso me respetan, yo soy hijo de Dios y por eso tienen que hacer esto, por eso tienen que hacer aquello. Esto no es el punto, porque aquí no se mueve esto, el reino de Dios no se mueve con orgullo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿qué? A los humildes, dice la Biblia, la palabra del Señor.
Por lo tanto, entonces, toda persona que ha recibido dones, ministerios, capacidades, esa persona debe ser la persona más humilde, más sencilla. Esa persona hay muy buena forma, o sea, muy buena facilidad de acercarse a una persona de esas. Esa persona cuando me mira, me causa paz, tranquilidad, o sea, puedo acercarme con tranquilidad, me causa una confianza impresionante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en esa persona y esa persona atrae con su humildad, con su sencillez. Pero cuando yo digo que soy esto o aquello y elevo mi ego por el simple hecho de tener un cargo, por el simple hecho de tener ciertas cosas que me hayan dado, entonces esa persona ya está desenfocado de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo soy, diga, yo soy de Cristo, yo soy humilde, yo soy obediente, yo soy un hombre de Dios, yo estoy unido al Señor y un espíritu soy con Él, yo me parezco al Señor. Entonces cuando diga eso, cuando va a hablar del yo, háblelo en ese tono de humildad, en ese tono que debe de hablarse. Pero no lo hable en otros términos porque Dios no estará allí en ningún momento. Aquí tenemos una lectura al punto donde llega el apóstol Pablo. Y cuando usted comienza a leer el capítulo 12 de Segunda de Corintios, se da cuenta del relato que está haciendo el apóstol Pablo acerca del aguijón que tenía en su carne. ¿Por qué? Por el orgullo espiritual que se estaba presentando en la vida de él. Y él comenta y dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que subió hasta el tercer cielo, y de tal hombre me gloriaré, pero de mí, o sea, él no quería gloriarse de él, sino de ese hombre espiritual que Dios había levantado. Y entonces dice que a causa de las visiones, ahí ya dice que estaba hablando de él, y a causa de las visiones, para que no me exaltare sobremanera, o sea que lo visitó el orgullo espiritual, me ha sido enviado a mí un espíritu, o sea, me ha sido enviado un enviado de Satanás que viene y me abojetea. Estaba hablando no literalmente de abojetear, ¿verdad?, sino de un mal que había en el apóstol. Bueno, sobre lo cual no vamos aquí a hablar ahora, porque es lo que digamos sobre esto, pues todo puede ser simplemente un pensamiento. Pero él dice que venía un demonio y lo abojeteaba. O sea, un enviado de Satanás es un demonio, ¿verdad? Entonces, ¿a causa de qué? Del orgullo espiritual. Entonces él aprendió eso porque le clamó 3 veces al Señor, y el Señor, la respuesta del Señor fue: bástate de mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oído. Entonces, claro, cuando ya llega a este punto, entonces dice: por lo cual, o sea, cuando el Señor le dice que bástate de mi gracia, entonces dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendecido sea el nombre de Jesucristo el Señor. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Oído, me he hecho un necio al gloriarme. Entonces uno tiene que tener en cuenta estos ejemplos bíblicos para no salirse de lo que Dios, de ese camino que Dios lo ha puesto, de ese lugar que Dios le ha dado. En algunas oportunidades, yo he visto la mano de Dios cómo me ha bendecido para ayudar a ciertas personas, ¿cierto? Donde uno ha entrado en escena, por así decirlo, y Dios ha mostrado su poder, ¿cierto? Donde hemos visto una persona dominada por un demonio, y varias personas, 5, 6, 7 personas bregando a cogerla y a manejarla, y no la han manejado. Y uno, por la gracia del Señor, va y dice que lo dejen. Y esa persona que entre 7 no podían manejarlo, en el nombre de Jesús, lo coge uno de la mano y se somete, le habla y se somete.
Y en el nombre de Jesús esa persona es libre en el momento por la gracia única de mi Señor. Eso no me ha elevado a mí, eso y otras cosas bien grandes que Dios ha hecho en sanidades muy poderosas, eso a mí no me hace más grande que nadie. Tengo los pies todavía sobre la tierra y mi mente y mi corazón están en el Señor y le pido al Señor que me enseñe a ser humilde y sencillo, ¿cierto? No con esto estoy diciendo que tengo un grado de humildad y de sencillez, no, sino que estoy diciendo que estoy encaminado a lo que estoy predicando en esta mañana. Nuestro orgullo espiritual no debe estar basado ni porque hablemos bonito, ni porque nos vistamos así, o no porque oramos más que otro. Yo oro 5 horas y es en horas, sino 10 minutos que lo va a escuchar Dios, ¿verdad? Yo ayuno 3 veces a la semana, se no ayuna sino una vez al mes, Dios que lo va a escuchar. Si yo que mantengo orando y vigilando y cantando y todo eso, y Dios no ha hecho nada conmigo, ahora que ese que ni ora, ese que ora 10 minutos, porque son palabras descompuestas que salen de nosotros muchas veces, es que yo soy el que mando porque yo soy. Eso de que yo soy el que mando, eso lo dirán otras personas, y el problema es que lo dicen cristianos porque tienen ciertos cargos, porque han alcanzado cierta altura, y cuando dicen esto, Dios les da la espalda, porque aquí no, aquí el que manda es Él, ¿verdad? Y hay personas que se les olvidó que son los siervos y se convirtieron en señores y mandan y dominan y manejan. Pero que no se les olvide que el Señor vendrá. El Señor vendrá y reclamará y castigará y azotará, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas cosas, porque el orgullo espiritual me lleva a ser aliado de Satanás y no del Señor, ¿verdad? Si Dios hoy lo utiliza y quiera Dios utilizarlo hoy o utilizarla hoy para un milagro, para que alguien sea sano, para que alguien sea libre de algo, para que alguien sea libertado de algo, para que alguien sea fortalecido con la palabra, Dios quiera utilizarlo, Dios quiera utilizarnos. Pero créame que aunque hoy se levante un muerto porque usted ora por él, o un paralítico, o un mudo hable, o un sordo oiga, o un ciego vea, o una persona que esté postrada en cama se levante, no por eso usted será diferente, usted seguirá siendo el mismo hombre. De pronto muchas personas quieren llegar y sobarlo y tocarlo y abrazarlo y decirle, pero usted sigue siendo el mismo y antes más bajito, porque entre más bajitos estemos, Dios nos exaltará en el momento que sea su tiempo. Por lo tanto, desechemos en el nombre de Jesús el orgullo espiritual, los dones y las capacidades que Dios nos ha dado, rindámosla a los pies del Señor. Pero buscamos quien nos halague y quien nos abrace y nos diga esto o aquello, orgullo espiritual, simplemente porque Dios nos ha dado algo para que ministremos. Si Dios me ha dado dones, ministerios, capacidades para ministrar, debemos de hacerlo con humildad, con mansedumbre, para que no se venga la ira de Dios en nuestra contra, porque si nos ensoberbecemos, entonces la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, humillaos delante del Señor, resistid al diablo y de vosotros huirá. Bendito el nombre de Jesucristo el Señor. Esta mañana quiero dejar con ustedes esta reflexión corta, sencilla, profunda y sincera, y que llegue a nuestros corazones y que podamos hoy enderezar nuestra vida y saber que lo que hemos recibido, que lo que tenemos, lo tenemos por la gracia única del Dios verdadero. Entonces recuerde que esta es la voz de Dios que señala el camino para que usted pueda, para que usted y yo podamos enderezar nuestro diario caminar con Dios. Dios les bendiga, feliz día para todos.